gracias por estar en sintonía con nosotros, a toda la gente que se conecta a través de Al Tanto TV en el mundo, la gente que nos ve por Teleantillas, Canal 2 y en todas las provincias, los medios que nos retransmiten, muchas gracias. Bueno, de inmediato, como decía Iván, vamos a aprovechar este plato fuerte que tenemos el día de hoy con nosotros, el ingeniero Ramón Alburquerque, con temas tanto nacionales como internacionales. Vargavila, te doy el privilegio. Bueno, muchas gracias, Máxima. Ingeniero, usted que vive estudiando lo que está pasando en el universo, en el globo terráqueo, geopolíticamente, geoestratégicamente, económicamente, en todos los ámbitos, un conocedor. Hemos tenido en los últimos 6 meses visitas importantes de altos cargos de los Estados Unidos. En octubre tuvimos a Usra Sella, en marzo tuvimos a Barbara Feinstein y ahora vamos a tener esta semana la visita de otra subsecretaria de Estado norteamericana, la señora Wendy Sherman. ¿A qué se debe todas estas visitas tan recurrentes y que provoca tantas opiniones encontradas? Y que todas sean mujeres. Así es. Parece que Biden, el presidente, ha hundido República Dominicana en un trato atípico. Lo primero es que República Dominicana es en el Caribe casi la única presea que mostrar en términos de democracia, en términos de estabilidad, porque en esta subregión no se podría presentar a Cuba, que Estados Unidos ha triturado con el bloqueo. Un país de gente muy preparada, muy inteligente, pero en medio de una pobreza terrible porque no tienen salida económica a nada de lo que inicien. Imagínense, el turismo cubano apenas llega a unos 600,000 personas al año. Wow. Pero tampoco pudieran presentar a Puerto Rico, que ha sido devastada, pero además que es parte de Estados Unidos mismo, de su colonialismo imperial. Tampoco habría que mostrar mucho en Jamaica, que está sumida en una tremenda crisis, o Haití. Entonces, wow, República Dominicana es la flor más perfumada del Caribe y que Estados Unidos, si se quiere presentar como el guardián del mundo, entonces debería valorar mejor a República Dominicana y tenerle una embajada, una misión exterior, una embajada completa. Tenemos ya casi 4 años sin embajador, o 3 años. Hay una explicación, ingeniero. Eso es lo que ando buscando con este mensaje, ¿verdad? ¿Por qué no hay un embajador? No es que hayan designado a alguien y el Senado lo haya rechazado, no ha ocurrido eso, es que no ha habido la iniciativa de designar a alguien para que sea el embajador después de aquella experiencia que también nos tomaron como conejillo de India, como laboratorio, como beaker de experimentación en un banco de experimentos, mandándonos una pareja de sexo especial que está aquí, entonces no, y que lo felicitamos por la felicidad de su unión, pero que es atípico que nos tomaran a nosotros como experimento, porque no lo mandaron a Alemania, ni a Francia, ni a Japón, ni a Rusia, sino a los dominicanos. Pero en activismo, nos ingeniero, porque además 4, estaban muy activos. Demasiado activos. Tú puedes tener tu preferencia, pero él estaba haciendo aquí, muy implementando su agenda. Totalmente. No, con un liderazgo que nos lo dejaron como herencia también a nosotros ahora en la Cancillería. Pero bueno, entonces 4 mujeres, damas, que nosotros tenemos que recibirlas muy bien. Y han ido a la frontera, ingeniero. Claro. Entonces, ¿por qué este olvido de Estados Unidos de Haití? ¿Por qué esta indiferencia ante un país que hace eclosión? Un Caribe que es el paraíso del mundo merece mejores atenciones de la nación que más ha tenido que ver con el atraso de Haití. Ustedes sabían que la única presa, Haití tiene 10 presitas más, pero ninguna pasa de 3 megavatios. La única presa de tamaño considerable que tiene Haití es sobre el río Artibonito y la hizo el ejército de Estados Unidos entre 1953 y 1956 y se llama la presa Peligre, que inicialmente en 1978
pues elevaron su capacidad de generación a 50 megavatios, pero que como está abandonada, apenas porque Haití solo tiene 340.000 kilos de capacidad instalada cuando nosotros tenemos 6.200 megavatios. Es decir, que en Haití apenas el 20% de la población tiene acceso a las redes eléctricas. Ese país debería ser foco de atención permanente de Estados Unidos, de Canadá, de Francia, los países, sobre todo Francia y Estados Unidos, que han marcado esa nación. La indiferencia, usted sabe lo que es, que un presidente pida auxilio como pidió Henry, el ministro transitorio, el presidente transitorio, una nación con todas sus instituciones vencidas, en un país que apenas tiene un producto. Nosotros tenemos un producto interno en términos de valor corriente, de valor nominal de 89.000 millones de dólares, y en términos del PPP, del poder de paridad de compra, tenemos entonces 110.000 millones de Producto Interno Bruto. ¿Saben cuánto tiene Haití? 8.000. Entonces es una nación en estado de emergencia. ¿Por qué viene aquí esa autoridad? Y como ha dicho Vargaville en su introducción, es la tercera visita, fundamentalmente clara, y lo que se ha publicado es que viene a tratar el tema Haití con el presidente Abinader. O sea, imagino. ¿Por qué no va a Haití? Me imagino que vendrán a tratar el proyecto de ley que fracasó y que se retiró, y que el presidente parece que tiene un compromiso tal que el retiro se hizo con la condición de volver a presentarlo a los 45 días. Ya los 45 días, ese plazo pasó. Pero si a este país usted vuelve a hablar... Ley de trata. Porque el problema es que en los últimos 40 años, y por eso nosotros lanzamos nuestra candidatura presidencial, que va a ser a las 9 de la mañana en el Hotel Barceló, Antiguo Lina, a las 9 de la mañana este domingo 16, es porque nos hemos convencido que los gobiernos que hemos tenido dicen que gobiernan pero no resuelven, porque este problema de Haití, esta infiltración, este cruce de millones de indocumentados, no porque sean haitianos, de indocumentados, que deprimen el mercado laboral, que entonces bajan los salarios a niveles. ¿Sabía usted, joven empresaria, Máxima, ahora es que así que se llama? Máxima. Bueno, Máxima. ¿Sabía usted? Le voy a decir lo que usted le dijo a Iván, soy Colombia. No, ¿sabía usted que de las 34 naciones, cuando usted busca salario mínimo en América Latina y el Caribe, República Dominicana figura en los 4 salarios más bajos? Entonces le vivimos vendiendo al país que crecemos, que nos estamos volviendo ricos, y entonces la gente gana basura. Pero el pollo index, entonces, ingeniero, el pollo index, según lo que usted acaba de mencionar, entonces no correspondería si estamos en el margen inferior de los salarios más bajos de la región, porque se supone que a pesar de que vemos que la cosa está más cara, los salarios de nosotros ahora son mejores que hace un tiempo atrás. No, y a todo esto, es que el salario más alto de América Latina y el Caribe es el de Costa Rica con 650, pero hasta Bolivia está en $325 mensuales. Nosotros estamos en 240. Y solo por debajo de nosotros está Haití. Y entonces, para nosotros, este es un problema fundamental. De que las naciones que deban ocuparse de Haití, se ocupen de Haití, porque nosotros, los perjuicios que está recibiendo República Dominicana, es para que este problema se declare el problema fundamental. Y si yo fuera presidente, me voy todas las semanas, un día completo a la frontera, y me acerco a estos generales, coroneles y mayores, y le digo: y tú eres el que está traicionando tu país por dinero, dejando pasar toda esta gente. Mira, yo te estudié con el DNI. Ingeniero. Tú vives, inmediatamente, tú vives como un pachá, y tú no ganas para vivir así.
ni tiene herencia porque te estudié también. Yo soy tu presidente. Yo quiero que hagamos una alianza aquí. ¿Qué es lo que tú necesitas para que no me macutee aquí? Para que no me traicione al país. Oiga, y si usted le da un tratamiento así, usted va a ver que ahí no va a cruzar nadie. Igual que las parturientas, nosotros estamos proponiendo que con furgones le hagamos clínicas modelos con alta tecnología. 8 o 10 furgones que los cruzamos donde digan los haitianos, las autoridades haitianas, le colocamos 5 o 6 centros de maternidad para que esas parturientas paran allá. ¿Por qué si usted gobierno que tiene el dinero que tiene el país lo tiene el gobierno? El poder, todo el poder represivo lo tiene el gobierno. Usted me va a decir a mí que no puede resolver un problema de cadenas y carteles de tráfico de parturienta. Decía Mario Lama antier en un programa hermano de ustedes que el 30% de cada 100 partos, 30 son de haitianos a nivel nacional, pero que si es en la provincia Altagracia y en Barahona y 2 provincias más, es el 50%. Entonces es que aquí los problemas no los quieren resolver los gobiernos y nosotros por eso es que nos hemos convencido que falta autoridad, falta mano dura con la ley. Y el muro, ingeniero. No, pero yo quiero recatar, antes de darle paso a Yamel, yo no lo había podido decir mejor. Yo he estado buscando la idea de cómo hacer entender a esos militares en la frontera, y esta idea que está dando el ingeniero es brillante. Presidente, apersónese. Claro, vamos a hablar con cada uno de ellos, porque ellos son, yo siempre lo he dicho. Máxima. Me gusta el nombre. El mundo va a ayudar. Espera, Máxima. Pero vamos a hablar con esa gente, ¿verdad? Máxima. Igual que el tema de la criminalidad. El tema de la criminalidad. ¿Qué diría yo? A las 7 de la mañana yo estaría en la Policía Nacional. Antes de irme a Palacio, pero excepto el día que vaya a la frontera. Miren, ustedes saben dónde están todos los puntos de droga del país. Ustedes los conocen todos. Yo estoy aquí para apoyarlo porque este mes vamos a cerrar la mitad. Oiga, y usted le cae encima así. Y entonces usa el DNI, que debe tener un mejor uso, para ver cómo se esos jefes de robo del departamento de esto, cómo que se mantenga. Y usted lo tiene en jaque. Y usted va a resolver, pero los presidentes se han convertido como en narradores deportivos. Dicen lo que va a pasar y si no pasa, dicen otra cosa. Y así la vida de un pueblo no se puede. Señores, me estoy poniendo malo. Adelante, Yamel está en cola, ¿eh? Sí, ingeniero, usted que está hablando dándole grandes ideas al presidente actual, mencionó hace un ratito que este próximo domingo 16 de abril tiene el lanzamiento a su precandidatura a la presidencia. Cuéntenos sobre eso, y no solamente que nos cuente, sino nosotros constantemente recibimos invitados, grandes invitados como usted aquí, que siempre tienen un lugar de decir que las cosas deben ser diferentes y que hay que mejorar esto y cambiar esto. Pero yo siempre me hago la misma pregunta: ¿cómo sabemos que el Ramón Alburquerque que tenemos aquí sentado hoy va a cumplir, si en algún momento llega a lo que usted aspira? Déjeme decirle, ¿sabía usted que desde que se inició la República en 1844, en el Senado de la República hasta que nosotros llegamos, nunca había habido independencia de poderes? ¿Sabía usted que cuando nos juramentamos como presidente del Senado, le pregunto yo al encargado, al secretario general del Senado, pero mira, tráeme los cheques para empezar a firmarlo para el pago? Me dice, aquí nunca se ha pagado. Digo, ¿cómo? No, en el Senado nunca se ha hecho un cheque. ¿Por qué no? Porque el pago de los senadores y todos los empleados se busca en el Palacio Nacional. Siempre ha sido así. ¿Cómo? Ahí mismo redacté la ley de independencia administrativa
presupuestaria y financiera, y fuimos nosotros el que nombramos el primer contable y el primer gerente del Senado de la República, porque nunca había tenido. No tenía ese dato yo. Otro dato. Interesante. Otro dato. De las 58 leyes que han ido cambiando este país, busque usted. Sale un libro nuestro sobre esto. 34 son de nuestra autoría completa o parcial. 34. Los pueblos atribuyen las leyes al presidente de turno, al que la promulga, aunque nunca haya concebido una ley. Busque la ley de seguridad social, ¿a quién se debe? Busque la ley de hidrocarburos, la ley de electricidad, busque la ley de juventud, todas van a encontrar el expediente que está en el Congreso, que fue iniciativa nuestra. Pero no quiero seguir en eso. Otra cosa. Cuando llegamos a la presidencia del Senado, habían 33,000 expedientes de apartamentos, de tierra, de cuestiones de ventas que el Poder Ejecutivo envía al Congreso para ratificación. Y en la Comisión de Finanzas había un macuteo, porque si usted llevaba 30 o 40 mil pesos o 100 mil, dependiendo, entonces le ponían su expediente. Yo dije, en un año salgo de los 33,000 y en año y medio salí de los 33,000 y limpié el Senado. Pero ¿sabía usted que en el Senado nunca un senador tuvo oficina? Nunca tuvo computadora, nunca tuvo secretaria, que existían al nosotros llegar al Congreso. Vargas Vila, atiéndame, que usted me hizo pregunta. De hecho, la gente que hemos ido al Senado, ingeniero, pienso que a la Cámara de Diputados también, vemos que hay por provincia que tiene como un letrero y está un antedespacho, que hay una secretaria, claro, y luego está la oficina. Pero antes lo que existía es, para un partido como el PRD, que tenía 14 o 15 senadores, la oficina del bloque. Y ahí habían 18 o 12 o 5 o 6 senadores apilados con una sola secretaria y una sola mesa grande. Averigüe quién le hizo una oficina a cada senador por primera vez en la historia de este país, quién les dotó de computadora, de secretaria, y quién le hizo la primera oficina provincial en cada provincia a cada senador. Averigüe quién fue. Tenemos la respuesta, ingeniero. Esa gestión. Es la respuesta a la pregunta de Yamel, que ¿por qué usted haría la diferencia en la presidencia? Claro, por todas esas cosas. Ahora, yo retomo lo anterior, que es un caso neurálgico que está cerca del corazón de todos los dominicanos. Ya usted dio en el clavo y dijo cómo se resuelve el tema de las parturientas haitianas. Dio en el clavo de cómo se resuelve ese tema de los apátridas que están en la frontera, que no cuidan la frontera. Detrás de todo esto, lo vemos simple. Con hay otra cosa. Sí. Para nutrirte más, ¿en qué haríamos? En este país, el que tiene 35 o 40 años, ya no le están dando empleo, pero al que tiene 23, le piden 10 años de experiencia. Estamos expulsando a nuestra propia población y tal vez por eso se van por esa selva del Darién, por Guatemala, por la vuelta, exponiéndose a que se los come una víbora o un puma o un leopardo. Entonces, la pregunta es, escúcheme, ¿qué hay detrás de eso? Porque ciertamente debe haber algo detrás que impide que algo tan simple como llevar hospitales móviles a aquel lado de la frontera, como cuidar la frontera, como evitar ese flujo de haitianos aquí, que es tan sencillo como usted lo ha explicado, ¿qué fuerzas hay detrás de eso? No. ¿Por qué no se hace? Yo no puedo explicar por qué el otro no es eficiente. Yo no puedo explicar por qué los presidentes dejan que el mismo grupo, los mismos grupos oligarcas de Balaguer sean los mismos de Leonel, los mismos de Danilo y los mismos de ahora, porque aquí parece ser, mire, usted sabe qué ocurrió, porque yo estoy orgulloso de esos juicios que doña Miriam Germán, Berenice y Camacho y otros están haciendo un esfuerzo que a veces me pregunto, ¿de dónde sacarán tantas horas para tantos expedientes? Pero no es solo juzgar la corrupción, que para mí debe ser de todos los gobiernos anteriores, porque no estoy de acuerdo con que periman los delitos. Y si llego a presidente voy a hacer para que el castigo no sean 10 años, sino 30 años
o tal vez más, porque las naciones que hoy están teniendo más éxito son Singapur, Indonesia, China, Corea, y tienen hasta pena de muerte, pena de capital a la corrupción. ¿Y quién va a hacer esas leyes? Porque los mismos diputados y senadores son políticos, no van a hacer leyes para penalizar. Nosotros vamos a encabezar, y lo estamos diciendo desde ahora, que hay que limpiar el Congreso Nacional. No es solo juzgar la corrupción, sino limpiar el Congreso, el primer poder del Estado, porque no es justo que eso esté lleno de jefes de banca, de jefes de capos de narcotráfico. Eso no puede ser. Ya que usted lo menciona, ingeniero. Eso hay que resolverlo. Ahora, ¿por qué no lo resuelven? Entonces, esa pregunta, cuando usted tenga uno de ellos por aquí, hágasela a ellos. Que usted me está haciendo a mí la pregunta, ¿qué nosotros hemos hecho? ¿Y qué como, por ejemplo, teniendo 29 años, nosotros fuimos secretario técnico de la presidencia, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, que Salvador Jorge Blanco, no por motivos políticos, nos buscó a nosotros para que fuéramos su coordinador técnico nacional de su campaña para ser uno de los mejores gobiernos con las mejores reformas. Y esa reforma de Salvador, aunque a Salvador lo aniquilaron prácticamente para después pedir disculpas como pidió Balaguer, pero ese gobierno de Salvador fue el que abrió las posibilidades del desarrollo del turismo, de la zona franca, porque eliminamos los privilegios de las oligarquías. Usted sabía que al llegar Salvador al poder, la familia aquí no tenía nevera y había letrerito en los barrios, se vende hielo, se vende unos heladitos que hacían de guanábana y de tamarindo, en fundita y de coco, esa es la verdad. Y había una fábrica de neveras a la que se le había dado el privilegio de que no se podía importar neveras y que entonces ellos fabricaban las peores neveras del mundo al precio más alto del mundo. Una nevera, la más barata, valía 6,000 pesos. Una decisión de Jorge Blanco, por decreto, abrió la importación de nevera y a los 4 meses la familia humilde estaban comprando nevera por 400 y 300 pesos, que era una neverita de medio freezer que se la permitían que usted la sacara con 50 pesos y usted pagaba 5 pesos semanal. Aquí hay que hacer historia para saber lo que se ha hecho, y detrás de eso hemos estado nosotros muy jóvenes, pero averigüe qué hicimos en la refinería. La única vez, la refinería solo fuimos presidente de la refinería al mismo tiempo que secretario técnico, y al mismo tiempo éramos el presidente de CONATEF, la Comisión Nacional Técnica Forestal, que era el organismo antecesor al Ministerio de Medio Ambiente. Averigüe qué hicimos ahí. Cuando usted va para el Cibao, que pasa Villa Altagracia, usted ve esas montañas reforestadas. Cuando va, ¿quién hizo todo eso? La iniciativa. Eso eran conucos y todo eso. Y nosotros, sin gastar un centavo, organizamos unos viveros y un programa con el general Cunjar que se llamaba Un Árbol para tu Patria. Y entonces invitábamos el personal de los bancos, el personal de las iglesias, de los ministerios, para que gratuitamente fueran a sembrar árboles en esa loma Novillero, ahí en Villa Altagracia, ideas gratis. Pero fuimos nosotros los que, usted ve que se habla de Punta Cana, del este. ¿Quién fue que dio todas esas ideas? Ahí está Rainieri, que lo niegue. Él fue, cuando gana Salvador Jorge Blanco, donde el presidente, el Club Mediterráneo vino cuando Balaguer en el 73 y le prometieron un aeropuerto. Nosotros tenemos ahí, junto a otros inversionistas, cerca de 200 millones de metros cuadrados de tierra que pueden ser el turismo mejor del mundo, pero no tenemos aeropuerto. Entonces el presidente le dijo: mándeme una carta y vaya a ver a Ramoncito Alburquerque, que es mi coordinador. Fueron a verme, él y Fabito Herrera Roa. Para ese entonces Frank Rainieri no era dueño de nada, era el representante de Ted Keel,
el dueño que compraba las tierras. Entonces, le informamos luego de estudiar su carta que el Estado no tenía recursos para hacer un aeropuerto. Pero yo en la noche, antes de decirle esto, pensé, ¿y cuál es la diferencia entre una parada de guagua y un aeropuerto? Bueno, que las guaguas no vuelan. Pero entonces, ¿por qué no puede? Yo le dije, mire, usted sabe que le puedo dar una carta a nombre del presidente electo para que ustedes empiecen a buscar el financiamiento, que serían como 15 millones de dólares, y que ese aeropuerto sea de ustedes, porque si el Estado no lo puede hacer, que lo hagan ustedes. Ellos reaccionaron negativamente, pero como a los 3 días fueron a verme y nosotros le dimos esa carta, y antes de tomar posesión, luego en septiembre le dimos una carta ya oficial que firmó el secretario de Obras Públicas, Pedritín Delgado, y nosotros. Y entonces, gracias a nosotros, está ese aeropuerto ahí. Pero para terminar, en abril del 83, nos llamó el presidente que estaba con los productores de tabaco de Santiago, con los ranchos llenos de tabaco. España compraba hasta 28,000 toneladas de tabaco negro, pero había bajado la compra a 2,000. Entonces el presidente le dijo, yo voy a buscar a mi secretario técnico y lo voy a mandar para que él use toda su salida y su imaginación para que España vuelva a comprar esto. Entonces, cuando viene y me plantea el problema, yo me asusté. Yo dije, el tabaco no se come. Y si ya España tiene compromiso, ¿cómo va a pasar? Pero bueno, de una vez procesé. Déjame ir donde Peña Gómez, muy amigo del presidente Felipe González, que me lo llame para entonces yo ir. La tabaquera es del gobierno español y la maneja el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, y tal vez por ahí podemos encontrar algo. Pero en el camino dije, no puedo ir a España con un solo tema, porque si fracaso, tal vez no le guste al presidente. ¿Quién fue que concibió proponerle al gobierno español, que tiene las corporaciones hoteleras más grandes, que le permitiera a las corporaciones de hoteles de España venir a construir hoteles aquí al este? Porque eso de Punta Cana se habla ahora, y Bávaro, Vero Alto, eso se llamaba el Cabo Engaño y el Macao, así era que se llamaba. Y entonces conseguí con el ministerio que le permitieran a las corporaciones hoteleras españolas clasificar proyectos como reinversión en España, pero que los hoteles se hicieran aquí. Y es con ese acuerdo que inmediatamente llamé al embajador dominicano allá, que era Antonio Zaglul, su esposa Josefina Saiter, afortunadamente está por ahí, que en su casa hicimos una recepción a todo dar con todas las corporaciones hoteleras españolas para anunciarle que podían clasificar su proyecto y venir a invertir aquí. Las cosas, parte de las cosas más grandes de este país han sido ideas de este simple, sin ser presidente. ¿Dónde llevaríamos el país si fuéramos presidente? Cuando no le tenemos miedo a nadie, ni a ningún grupo oligarca, y vamos a resolver los problemas del país. Por eso es que lanzamos esto. Pero mire, con el mayor respeto, esto es un lanzamiento dentro de la estructura del PRM. Su artículo 6 dice que son legítimas las corrientes, por eso en la página del PRM está nuestro número de link, a través del cual inscribimos dominicanos y dominicanas para el crecimiento del partido, y nosotros somos la garantía del triunfo, porque estos son tiempos del PRM. La situación del PLD le tomará años reponerse. ¿Y Leonel? Cuando le abran los expedientes a Leonel, la cosa será peor que cuando estos de Danilo, porque quien inventó el método de saquear el país para mantenerse en el poder fue Leonel Fernández. ¿Y por qué no es procesado entonces? Bueno, lo van a procesar, olvídese, porque eso mismo decían, ¿y por qué lo de Danilo? Y ya están o no están. ¿Y por qué no? Espere los otros. Bueno, yo quiero tomar un momento. Espere los otros que también van, porque a este país tiene que terminar esto de que los pongan de relajo, porque ya ¿Usted cree la justicia independiente?
No tiene que ser independiente. Oiga, la justicia nunca es independiente. Eso yo siempre se lo he dicho al presidente. Presidente, usted juró cumplir y hacer cumplir las leyes. ¿Qué implica eso? Que es usted el responsable de la política anticrimen. El presidente es el responsable de la política anticrimen. ¿Cómo lo maneja? A través del Ministerio de Público. Pero el Ministerio Público, dice el artículo 170, tiene independencia funcional. Pero ¿quién es que establece la política anticrimen? El gobierno, es el presidente. ¿Y en qué país? ¿Quién es que va ahora a decidir si se juzga a Trump por lo del 6 de enero? ¿Es una justicia independiente? Es el Departamento de Justicia. El secretario de Estado de Justicia. ¿Y quién lo nombró? Biden. En todos los países del mundo, quien gobierna es el jefe y el responsable de la política anticrimen. Yo no sé quién inventó esto de la justicia independiente, porque más independiente de lo que es, nunca lo será. Y eso lo que ha dado es que se pierda 3 años hablando basofia, cuando eso no es ni conveniente, ni es un ideal democrático, porque en todos los países del mundo, el mundo tiene 194 naciones formalmente en la ONU y 206 países. ¿Y en cuál la justicia, la responsabilidad de la política anticrimen es de quién? ¿Quién la va a tener? Las nubes. Bueno, yo quiero aprovechar el momento. Yo sé que Yamel tiene otra pregunta. Primero, que este es un país que olvida. Me alegra, me agrada que el ingeniero haya hecho ese periplo por los logros que ha tenido como gestor en función pública y como legislador. Además, Máxima, que a ti te va a ir muy bien conmigo. Ya me han hecho muchas promesas en el pasado. Yo lo que estoy fajada aquí en mi proyecto. Bueno. Ya yo lo que quiero es trabajar en lo mío. Saludo a Danilo Medina, pues sí. Entonces lo que quiero, a donde quiero ir es que a veces uno olvida, somos un país de memoria corta, pero usted hablaba de una política de los años 80, de los años 70, de los años 90, y yo me pregunto, a propósito de que fue tendencia ayer, la petición del Ministerio Público a la Cámara de Diputados, Pacheco se refirió acerca del diputado Sergio Moya Gori, implicado en el caso Calamar, y con un historial, ¿verdad?, que tiene el diputado, que ya ha salido, gente como Altagracia Salazar en su canal de YouTube, ha recordado el pasado de temas que ha tenido, ¿verdad?, ligados a negocios turbios y cosas que están ahí, ¿verdad?, que son parte de un expediente. Y yo me pregunto, ingeniero, usted ha dicho, es con el mayor respeto, es en el PRM, es tiempo del PRM. ¿Cómo se puede hacer política seria y honesta ahora? Y paso a explicarle mi pregunta. Vamos a desbaratar los puntos de droga, usted ha explicado cómo. Vamos a desbaratar la mafia en la frontera, usted ha explicado cómo. Le vamos a dar con todo a la oligarquía, usted lo ha dicho en reiteradas ocasiones. Entonces, ¿con qué dinero se hace una campaña de este proyecto que usted va a lanzar el domingo, cuando ahora mismo estamos viendo los ejemplos de gente que ha estado dentro del gobierno, como dice Temo ahora, que Danilo le dijo a Pagán que busque dinero, pero no que robe? O sea, hay que buscar mucho dinero para hacer una campaña, pero no queremos narcotráfico, ni narcotraficante, ni rifero en el Congreso. ¿Cómo que usted lo va a hacer? Mire, ese pequeño acto, humilde, pero ese acto del domingo 16, fácilmente cuesta 3 millones de pesos. Y es humilde. Y lo han pagado los compañeros de cada provincia. Ellos se pagan su vehículo, sus comiditas, no se le da picapollo, no se le da botella de ron, ni se le da 1,000 pesos. ¿Y qué usted le da, nosotros, ¿puede que darle algo a la gente? Las razones, a veces el alimento de oír que se planteen los problemas con seriedad. La gente no es un amasijo de carne materialista, corruptible, putrefactible. No, la gente es también la imaginación y la pureza de un alma que piensa y que razona y que busca ilusiones y que busca mejores condiciones de vida. También es poeta el hombre, señor. Pero no. ¿Dónde están esa gente, ingeniero? Que yo no la veo. No toda esa. No, yo siempre, óigase, a mí me eligieron 4 veces senador
en una provincia pobre. Nunca mi partido estuvo en el poder. Yo nunca pude dar un empleo. Yo nunca pude dar dinero. Y competía contra gentes multimillonarias como César Rodríguez Villeta. Competía con un gobierno que le daba todos los recursos. No podía hacer una reunión en un restaurante porque no tenía con qué pagarlo. Lo hacía en los patios. No le podía dar un vehículo a los compañeros coordinadores. Lo hacíamos en motorcitos. Y nosotros siempre ganábamos con el 58, 56 y 60%. Una malla, entonces, cuando estábamos en el Senado, entonces nos escogieron 7 años como vocero de los senadores, y ahí estaban personas de mucho prestigio. Ahí estaba Vicente Sánchez Baré, Doña Milagro, Fernando Bogar, gente con mucho dinero, y nunca pudieron sacarme un voto, y yo lo sacaba todo porque era unanimidad. Cuando el PRD entonces ganó 24 senadores con sus aliados, yo fui presidente del Senado hasta que decidí no seguir. ¿Por qué decidí no seguir? Para enfrentar la reelección de Hipólito, porque sabía que nos iban a conducir al fracaso. Nosotros siempre lo hemos hecho así. Un hotel, no hay que esconderlo, como ese, cuesta por esas 3 horas $6,000. Ya eso lo pagaron los compañeros. Y todo para rendirle cuenta. Miren cómo que se hace un acto. ¿En base a qué? Al esfuerzo de todo. Yo pienso que nosotros pudiéramos repetir el caso de Obama. Es que esta sociedad tiene virtudes tan grandes. Miren, el pueblo dominicano ha tenido 2 momentos de alta gloria en su vida. Uno fue en 1965. Eso no lo ha estudiado mucha gente. Militares jóvenes, crema y nata de las Fuerzas Armadas del país. Dieron un golpe de Estado para tomar el poder, pero no para ellos disfrutarlo, ni para actos de corrupción. Fue para salir a buscar al presidente que había sido exiliado, a Juan Bosch. Fue para reponer la Constitución que había sido derogada. ¿Y cuándo se ha visto en otro lugar, en otro país, un caso así? Porque eso es una sublimación de la dignidad de un pueblo. Y el segundo fue ahora en el 2020. Si usted no lo estudia, no lo ve. El gobierno aprovechó la pandemia y roció el dinero de mazos de billete, dizque luchando contra la pandemia. Y la gente, que en todas las encuestas siempre decía que el problema que más le dolía era su miseria, su pobreza, y la lucha y el rechazo a la corrupción sacaba 10 y 11 puntos. De repente, un año antes, empezó a sacar el rechazo a la corrupción 70, 72 puntos, y la gente como que se olvidó de su miseria y le cogió el dinero, todo el dinero que le dieron, y por eso se produjo el cambio. Eso es un salto, un grito de dignificación que hay que reconocerle a este pueblo. ¿Y cómo es que usted el dinero, aproveche el dinero, todo eso, y entonces usted no vote por eso? Ingeniero, me gusta mucho esta invitación que me han hecho llegar de su equipo. Es el 16 de abril en el Salón La Mancha del Hotel Lina, el Hotel Barceló de la 27 con Gómez, a las 9 de la mañana, y el grito es "Entren todos". Bueno, tiene ese eslogan. No, pero que ese eslogan, usted sabe una cosa que nunca se ha dicho, fue ese eslogan que llevó a Hipólito al poder. Cuando en la convención Peña me había llamado, bueno, vamos, ella tiene un letrerito. pero vamos a terminar con esa línea para despedir la entrevista. Usted es la dueña de esto. Sí. La máxima. La máxima. No, Peña nos había llamado en abril, a principios de abril, y nos dijo: mire, compañero, compay, él le gustaba mucho decir compay, yo no voy a estar para las elecciones, pero no lo diga. Digo, ¿y por qué? Me dice, porque yo he buscado mi salud en Japón, en
en Nepal, en China, en la India, en Alemania, en Francia y aquí en Estados Unidos, aquí no la encuentro. Y he estado actuando en base a la morfina, pero ya eso no me hace efecto. Y yo tengo unos dolores, y además si yo me quito esta faja, usted va a ver que yo me estoy pudriendo. Entonces yo estoy convencido de que, pero estoy organizando el partido para que llegue al poder, aunque yo me haya muerto. Yo no voy a estar con ustedes para las elecciones. Y por eso que estoy organizando todo esto, por eso lo llamé. Ya puse a Esquea como presidente interino en febrero pasado, hacía 2 meses, él me hablaba en abril, y lo llamo a usted porque usted va a ser presidente del Senado, porque vamos a sacar más de 20 senadores. Pero mire, tan pronto llegue, haga una encuesta a ver cómo está el partido y cállesela. Y luego pídele a los senadores que no anden detrás de los precandidatos, porque con mi muerte desde Franco Badía hasta Milagro van a aspirar y nadie se va a doler del partido, solo van a pensar en sus precandidaturas. El ser humano es así. Pero cuando usted sea presidente del Senado, dígale a los senadores que estén unidos a usted y hagan un trabajo que el pueblo vea que ustedes son capaces de defenderlo, que así el PRD va a llegar al poder. Y hago una encuesta 1 mes y medio antes a ver cómo andan los precandidatos. Hipólito, cuando hicimos esa encuesta, tenía 30 y pico. Pero cuando nosotros le dimos, porque era el que estaba más avanzado, el apoyo, además se le entrenó, coño, eso alcanzó el 74% de aceptación y popularidad. Porque, ¿qué buscaba yo ahí? Yo estaba buscando intereses, estaba defendiendo algún patrimonio. Nosotros estábamos, porque además éramos 16 senadores que fuimos heridos. Nosotros no fuimos con violencia, estábamos desarmados con la Constitución en las manos. Violencia se ejerció contra nosotros, ahí se dispararon metralladoras y de todo eso. ¿Y quién lo hizo? La policía dirigida por Leonel Fernández, porque el jefe de la policía, cuando se acercó a nosotros, estaba hablando con él, y yo, que tengo una voz de músico, le dije: préstame el teléfono, que ese es el presidente, ese impostor el que está ahí hablando. Todo eso ocurrió, la violencia fue contra nosotros, y el pueblo se enamoró de ese gesto, donde alguien que se olvida de ser presidente del Senado y humildemente arriesga su vida en defensa por la libertad. Por eso es que hay que decir, porque cuánto coño no pronunció Santana, Luperón, Duarte construyendo esta república, y cuántos San Antonio no pronuncian las madres cuando ven sus hijos en peligro. Un coñito al año no hace daño. No hace daño. Bueno, la invitación está abierta, reiteramos, para todos los seguidores del ingeniero Ramón Alburquerque. Entrenó este domingo en el Hotel Lina a las 9 de la mañana. Gracias, ingeniero, gracias a nuestra audiencia. Vamos a una breve pausa. En breve estará con nosotros Ivonne Veras Goico. Vamos a hablar del Dímele tema. A Ivonne Vera, que la admiramos mucho y que ella tiene mucha sensibilidad, que repite como sensibilidad tenía su tío, uno de los hombres que más recuerda al pueblo dominicano, Freddy Vera Goico. Un aplauso a la memoria de don Freddy. Ya volvemos.